y las Fuerzas Armadas por las muertes y masacres. En el uso de la palabra, la asambleísta Viviana Veloz. La convocatoria de esta sesión demuestra dos cosas. La primera, que vivimos una situación de grave crisis política y conmoción interna, que, aunque el gobierno ha querido negar, todos hemos observado lo que sucede en las calles y carreteras del país. El segundo elemento, y esto es importante que lo entendamos bien ecuatorianos, esta sesión demuestra que la actuación de la bancada de la Revolución Ciudadana está pegada a la Constitución y está reglada por nuestro ordenamiento jurídico. De lo contrario, no se habría podido convocar. Basta, ministro Jiménez, de señalar que el planteamiento de elecciones anticipadas o muerte cruzada está en contra de la democracia. Solicito al secretario de la Asamblea, por favor, reproduzca una imagen que envía a Secretaría. Señor secretario, de trámite, por favor. Señor presidente, con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. Ahí está lo que antes decía el ministro y ahora cómo se contradice. Muchas gracias por reproducir la imagen. Y ya voy a hablar de sus socios de gobierno, que sostuvieron a Moreno y ahora al presidente Lasso, que supuestamente apoyan la institucionalidad democrática, los del Partido Social Cristiano y la bancada de la izquierda democrática. Más adelante hablaré de esa doble moral. Pero quiero volver a la idea central de por qué estamos aquí. Porque es un mecanismo jurídico para buscar una salida democrática a la crisis que vive el país. Si no sería constitucional, ¿por qué se convocó esta sesión? Entonces, ecuatorianos, cuando ustedes escuchen hablar que esto es desestabilización, díganles, mentirosos, farsantes, porque además de estar en la Constitución, el artículo 51 de la Ley de la Función Legislativa establece este procedimiento, que una tercera parte de asambleístas solicitan y el presidente de la Asamblea Nacional convoca tanto a los legisladores como al presidente de la República. Y nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, después de 12 días de un profundo conflicto social y enfrentamiento entre ecuatorianos con la brutal represión de este jueves, entregamos el pedido y por ello hoy hemos sido convocados a esta sesión. Para que lo sepa el Ecuador, debería haber iniciado con la intervención del presidente Lasso, pero al igual que lo hizo en Pandora, ahora ni siquiera comparece porque es virtual. Nuevamente no le da la cara al país ni a esta Asamblea Nacional. Y quiero decir que la norma es clara. No se permite una delegación. Seguramente estará escondido, disfrazado de camuflaje en algún cuartel, disponiendo la represión y el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Pero además también quiero señalar que el secretario jurídico de la presidencia miente. Miente y no conoce lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, que se realiza el pedido y es en esta sesión donde fundamentamos las causales para esta muerte cruzada. Pero además sigue mintiendo, porque dice que no hay conmoción interna, pero sigue existiendo muertes, sigue existiendo asesinatos, represión, desaparición, sigue existiendo dolor. Y también por ello condeno lo que sucedió en esta tarde en la parroquia rural de San José de Ayuriquín, de mi provincia, donde realizaron una brutal represión a los ciudadanos. Y nos quiere mentir que no existe conmoción interna. Deberían de dejar de usar el uso progresivo de la fuerza para empezar a usar el uso progresivo de la inteligencia. Solo al presidente Lasso parece no dolerle la muerte ni todo lo que hemos vivido en estos días. Por cierto, también les recuerdo a los policías de tropa que reciben orden de las élites, que hoy reprimen a la gente humilde con tanta hazaña. Ustedes vienen de las partes más pobres. Les recuerdo que ustedes son hijos de los Chango, de los Chimbo, de los Puetate, de los Pérez, de los Cedeños, de los Loor. Y les recuerdo que la muerte de Byron Huatatoca
a quien con una bomba lacrimógena le atravesaron el cráneo y lo mataron. Puede ser, como lo dice Amnistía Internacional, una ejecución extrajudicial, por ende, un delito de Estado que no quedará impune. Presidente Lasso, ministro Carrillo, policías y militares, les repito que los delitos de lesa humanidad no prescriben y seremos nosotros quienes iniciemos estas acciones. Y si hay justicia, ustedes acabarán sus días como Fujimori. Para hablar de la muerte cruzada es necesario recordar la historia política del Ecuador, previa a la Constitución de 2008, que está caracterizada por una alta inestabilidad en la que apenas 10 años tuvimos 7 presidentes, como consecuencia de destituciones inconstitucionales de los titulares elegidos democráticamente en las urnas. Por eso me da risa. Resulta una verdadera bofetada a la democracia escuchar a Lasso y a ciertas bancadas criticar que estamos utilizando el uso de esta herramienta legítima. Y mucho más indignante, resulta que los que han criticado estos mecanismos en el pasado hayan sido partícipes de derrocamiento de presidentes, haciendo interpretaciones antojadizas a disposiciones constitucionales que no existían o que no se aplicaban para esos casos. Cuando se oyen esas declaraciones de ciertos legisladores descalificando el uso de estas herramientas constitucionales, uno no puede menos que ruborizarse frente a ese doble discurso que pretende acomodar sus propios intereses, a pesar que ello implique sacrificar el bienestar del país. Y para refrescarle la memoria a cierta colega, solicito que por favor se reproduzca el siguiente video que envía a Secretaría. Señor secretario, ¿puede reproducir el video y que estos minutos no cuenten mientras usted coloca el video que envié? Por favor. Señor secretario, proceda, por favor. Gracias. Previo a su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Jaime Nebot y Rodrigo Borja llegaron a un acuerdo y convocaron a la gente a las calles. El acuerdo quedaría consolidado en esta imagen. Los líderes de la oposición en el balde de una camioneta. Darán debe ser juzgado y destituido. En mi concepto y en el concepto de muchos, por una conducta que vulnera el honor nacional. Creo que la renuncia del doctor Magua debe contribuir a esta paz. El bloque social cristiano decidirá un posible juicio político contra el presidente de la República, Lucio Gutiérrez. ¡Fuera Lucio! ¡Fuera Lucio! Intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano. ¡Lo juro! Si así lo hacen, que la patria lo reconozca. Muchas gracias. Esa es la doble moral de las oligarquías de la Sierra y la Costa. En las circunstancias de este momento histórico, se justifica el uso de este mecanismo, pues el artículo 130 de la Constitución de manera clara señala que se podrá destituir al presidente por grave crisis política y conmoción interna. La grave crisis política está claramente demostrada por el mismo presidente, con los 2 decretos 455 y el 459. Y hoy nuevamente nos da la razón a esta Asamblea Nacional derogando el decreto 459. Y lo deroga precisamente porque sabe que estos decretos reconocen la conmoción interna y son la prueba para esta legislatura. ¿Acaso ahora no recordamos los llamados del gobierno diciendo que gobernará sin asamblea y sus constantes amenazas de disolverla con muerte cruzada? La conmoción interna, que según la Corte Constitucional se caracteriza por la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que alteren gravemente el ejercicio de derechos constitucionales, la vida institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía, y los hechos que hemos vivido estos días han generado una considerable alarma social, tal cual señala la Corte, y se cumplen estos 2 presupuestos fácticos. Existen 5 muertos, cerca de 200 heridos, más de 60 vulneraciones a los derechos humanos.
en la abrupta e injustificada toma del ágora de la Casa de la Cultura. Se perdieron 9 niños. Estos datos son antes de la violencia ordenada por Lazo, luego de la cadena nacional del día viernes. Y por último, existen más de 150 detenciones. Esto demuestra la gravedad de la situación que vivimos y el presidente durante estos 13 días ha dilapidado la vía del diálogo y hoy el 87% de ecuatorianos ya no creemos en su palabra. Por lo tanto, antes que discursos falsos, si él quería resolver, tenía que asumir sus errores y tomar decisiones, emitir decretos e iniciativas legales. Nada de eso ha sucedido. Tampoco, al igual que lo hizo Moreno, ha renunciado y no queda otra salida que la prevista en la Constitución. Fue para estos momentos de crisis que se pensó en el artículo 130. Por eso, hoy podemos nosotros parar esta violencia y devolverle al pueblo la posibilidad de que decida con votos y no con balas, que el pueblo es el soberano y pueda decidir nuevamente si quiere o no que vuelva Lazo. Hoy esta asamblea puede y debe hacer historia. No le demos la espalda al país. Pongámonos a la altura de las circunstancias. Si el presidente Lazo ama más su cargo que la vida de la gente, nosotros no hagamos lo mismo. Nosotros representamos la voluntad de la gente y la esperanza de los nadie, como los llama Galeano. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala con las que hoy los están matando este gobierno. Somos la esperanza de esos nadies. Y como dice el pueblo, que se vaya Lazo y se vaya toda esta Asamblea Nacional a la casa. Que el pueblo decida. No le demos la espalda a la historia. Por eso hoy nadie puede vender su voto y su conciencia. Les conmino, señores legisladores, a los legisladores de mi provincia, a responder a la legítima demanda del pueblo. Y si no lo hacen, que no vuelvan a pisar la tierra de Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias. Termina así su intervención la asambleísta Viviana Veloz. Ella ha hecho referencia, entre varios puntos, a la legalidad de la sesión y el trámite que se realiza en el marco de la misma.